Vamos a conversar un poco sobre el concepto de legitimación de capitales. Recordemos que cuando hablábamos de la forma como administramos el riesgo de legitimación de capitales, uno de los aspectos que debíamos tomar en cuenta era el conocimiento integral del delito. Y para eso debemos necesariamente referirnos a nuestra legislación y la forma como la ley regula este tipo de conductas. Y para ello vamos a hacer referencia a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, que en el artículo 4, numeral 15, nos define la legitimación de capitales. Este concepto básicamente está referido a aquellas situaciones en las cuales se trata de dar apariencia de licitud a una serie de bienes o recursos que provienen de actividades básicamente ilícitas para poder disponer o hacer uso de este tipo de bienes y de recursos. El artículo 35 de esa misma ley ya nos define el concepto de legitimación de capitales desde el punto de vista doloso. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el sujeto activo del delito tiene la plena intención de cometer el ilícito de legitimación de capitales. En otras palabras, está consciente de que está cometiendo una conducta ilícita. Y la ley nos los define básicamente como aquella persona que por sí misma o por terceros sujetos, básicamente es propietaria o poseedor de bienes o capitales que provienen de actividades ilícitas. Quisiéramos hacer énfasis en la figura que está básicamente en el artículo 36 de la ley, que se refiere a la legitimación desde el punto de vista culposo, porque básicamente es la figura que podría afectar a nuestras organizaciones. Aquí estamos hablando de aquellos sujetos obligados que al ser negligentes o imprudentes en la aplicación de las normativas sobre prevención y control de legitimación de capitales, facilitan o favorecen este tipo de procesos. Evidentemente no podemos quedarnos solamente con estos conceptos desde el punto de vista teórico, es necesario que tratemos de ver casos prácticos que han ocurrido en la vida real para que podamos asimilar esos conceptos genéricos que están en la ley a situaciones prácticas. Fíjense, esto es un caso que ocurrió en la República de Colombia, donde una persona que estaba al frente de una organización que era conocida como la Iglesia de los Mormones, realizaba procesos de legitimación de capitales. ¿Cómo realizaba estos procesos? Pues básicamente contrataba pólizas de vida para amparar a ancianos o personas con enfermedades terminales, les adelantaba en efectivo el beneficio que les generaría la póliza al momento del fallecimiento de estas personas, a cambio de que lo nombraran a él beneficiario, para que cuando ocurriera el hecho del fallecimiento, él obtuviese la indemnización de la compañía de seguros. Y a través de este mecanismo logró indemnizar la cantidad de 35 millones de dólares provenientes de actividades del narcotráfico. Entonces, fíjense ustedes cómo a través de productos de seguros se logra la legitimación de recursos que provienen de actividades delictivas. Otro ejemplo reciente es el caso de una institución financiera, la cual fue acusada de cargos de legitimación de capitales, aplicándosele una multa cuantiosa por 1.500 millones de dólares y enfrenta adicionalmente cargos criminales. Básicamente, ¿por qué? Por haber cometido la infracción desde el punto de vista culposo. ¿Qué quiere decir esto? Que no fue lo suficientemente diligente en la aplicación de los mecanismos de prevención y control de legitimación de capitales y permitió que sujetos que realizaban actividades delictivas o operaciones que provenían de territorios que no atacan este tipo de delitos se realizaran a través de la institución financiera. Y en Venezuela también tenemos casos de legitimación de capitales. Fíjense el siguiente ejemplo, donde este sujeto fue sancionado con una pena de 15 años y 6 meses de prisión por realizar procesos de legitimación de capitales. Bueno, ahora que ya conocemos el concepto de la legitimación de capitales, vamos a tratar de analizar las características de este delito. En primer lugar, se afirma que es un delito que está basado en ficciones. Recordemos que el legitimador de capitales trata de darle apariencia de licitud a bienes o dineros que provienen de actividades ilícitas y para ello tiene que generar la ficción de que esos recursos provienen de una actividad económica perfectamente lícita, lo que le permite utilizar los mismos dentro de la sociedad. Adicionalmente es un delito de naturaleza financiera. ¿Por qué? Recordemos que el delincuente básicamente lo que obtiene producto de su actividad ilícita son cantidades de dinero en efectivo y para ello necesita introducirlo en el sistema financiero, ya sea bien a través de la banca, los seguros o los mercados de valores. Por eso se comenta que es un delito básicamente de naturaleza financiera. Luego no es un delito que se
comete con una única actuación, sino que se requiere un conjunto de operaciones complejas y poco comunes, a través de las cuales el legitimador va a darle apariencia de licitud a los haberes productos de la actividad ilícita. Adicionalmente, se sirve de la vulnerabilidad de los sistemas económicos y de los avances tecnológicos que pueda presentar cada una de las actividades económicas que se realicen. Por ejemplo, a nivel de la banca, en la medida que se crean sistemas automatizados a través de los cuales los clientes pueden hacer uso de tarjetas de plástico para retirar dinero o realizar transacciones económicas, pues ese tipo de instrumentos son utilizados también por los legitimadores de capitales. Y la característica más importante en nuestro sistema jurídico es que las sanciones por legitimación de capitales no prescriben, con lo cual el sujeto que comete el ilícito puede ser sancionado en cualquier momento, ya que la pena, a pesar de que transcurra el tiempo, no prescribe, puede ser aplicada en cualquier momento por el Estado. Vamos a conocer ahora un poco las etapas de la legitimación de capitales. Existen variadas teorías que tratan de explicar las distintas fases de la legitimación. Nosotros vamos a hacer referencia a aquella teoría que básicamente plantea que la legitimación se ejecuta o se cumple en 3 etapas básicas. La primera de ellas es la producción o recolección. En este momento el legitimador de capitales o el delincuente está cometiendo la conducta ilícita que le va a generar el dinero en efectivo producto de la misma. Una vez que el delincuente tiene este dinero en efectivo, necesita insertarlo en la actividad económica formal. Y esta es la segunda fase de la legitimación, conocida como colocación, fraccionamiento o transformación, donde básicamente el delincuente, con el dinero proveniente de las actividades ilícitas, lo inserta en los canales formales de la economía. En este momento comienza a realizar distintas operaciones económicas para darle apariencia de licitud, y una vez que lo logra, viene la tercera fase, que es la inversión, transformación o goce, donde ya el legitimador de capitales puede disponer de estos bienes que tienen apariencia de licitud. Y en algunos casos o en algunos momentos, esos mismos recursos van a ser reinvertidos en la actividad ilícita, completándose el círculo de la legitimación de capitales. Una vez que hemos conocido el concepto de legitimación de capitales, sus características y sus etapas, vamos a conversar un poco sobre los efectos que genera este tipo de conductas delictivas en nuestras sociedades. Desde el punto de vista económico, normalmente la legitimación de capitales suele generar procesos de inflación, básicamente porque tenemos grandes cantidades de dinero que son inyectadas diariamente a las economías formales, producto de las actividades delictivas que son manejadas por organizaciones de delincuencia organizada y que evidentemente no pueden ser controladas por el Estado porque son operaciones que se generan por este tipo de organizaciones. Estos procesos de inflación traen aparejados normalmente la devaluación de la moneda, pueden generar también procesos de competencia desleal a través de las figuras de empresas de fachada o de maletín, donde realmente su idea no es competir en igualdad de términos con empresas similares, sino básicamente servir de fachada para procesos de legitimación de capitales. Paralelamente se puede crear desconfianza a nivel de los negocios, lo cual es sumamente grave en la actividad que nosotros nos dedicamos, porque en la actividad financiera, ya sea banco, seguro, mercado de valores, la desconfianza en la actividad genera básicamente la paralización del negocio, porque básicamente el negocio financiero funciona sobre la confianza que puede tener el cliente en las instituciones que representamos. También se crean procesos de descomposición moral y básicamente un deterioro social.